apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Vamos a ver la clase número 20 para el ciclo 4, A y B de la jornada de la tarde. Vamos a ver nuevamente del área de estudio de tecnología informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Microsoft Excel, ¿sí? Las versiones 2010, 2013, 2016, 2019. Esta partecita que tiene que ver con la parte 1 de gráficos, ¿ya? En la clase pasada estuve hablando algo sobre esto, ¿ya? Entonces, vamos a tenerla muy presente porque hay unas dos partes sobre este tema. Entonces necesito que ustedes lo entiendan bien. La parte de gráfico, que es la parte principal de Excel. Entonces, un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y facilita su interpretación prácticamente. Entonces, vamos a ver en esta unidad, en la parte 1, cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en una hoja de cálculo. Lógicamente ustedes tienen que hacer hojas de cálculo, tienen que hacer varias tablas con varios datos para que puedan trabajar toda esta parte de gráficos en Excel. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos. A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos clasificados por filas y columnas. ¿Sí? Cuando se crea un gráfico en Excel, podemos optar por crearlo o, por ejemplo, tener un gráfico incrustado, que es insertar el gráfico en una hoja normal como cualquier otro objeto. Y hay otra opción que dice como hoja de gráfico, o sea, crear el gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico. En las hojas de gráficos no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto. Entonces, vamos a crear eso. Entonces, mire, la opción crear gráficos está prácticamente en estos iconos, ¿ya? De la barra, de la cinta de opciones, de la barra de tareas de Excel. Entonces, fíjense, para crear gráficos primero tenemos que insertar un gráfico. Tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la sección gráficos que se encuentra en la pestaña insertar. Veo aquí, insertar y la opción de gráficos. Aquí están todos los iconos. Pues es recomendable, así como estos que están aquí, que están en tener muchos, estos son todos los iconos para gráficos. ¿Ok? Pues miren, es recomendable que tengas seleccionado un rango de celdas. El rango de celdas que quieras que participen en el gráfico. De esta forma, ¿ya? Excel podrá generarlo automáticamente. En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un tipo de error en los datos que solicita. Puedes crear varios, como puedes ver, existen diversos tipos de gráficos, o sea, puedes crear varios gráficos en una disposición. Podemos seleccionar un gráfico a insertar haciendo clic en el tipo que nos interese para que se despliegue el listado de los que se encuentran disponibles. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí están disponibles muchos de estos datos y muchos de estos gráficos. Si hacemos uno clic en esta opción, equivaldría a desplegar el cuadro de diálogos a insertar gráficos, como se muestra en esta figura, por ejemplo. Aquí, ¿qué hacemos? Mira, nosotros le damos aquí gráfico, nos va a mostrar todos los tipos de gráficos que va a insertar. Gráficos, las plantillas que existen son estas. ¿Ya? Estas plantillas, como estas que están aquí, todas estas son de columna, línea, circular, barra, área, la dispersión, cotizaciones, superficie, anillo, burbuja, radial. Todas estas las va a encontrar acá, mire. ¿Sí? Entonces usted selecciona, así como estamos seleccionando este gráfico en estos momentos. ¿Ya? Usted selecciona un gráfico y él automáticamente lo añade a la hoja de cálculo. Entonces tú le das a aceptar
Le das a aceptar y automáticamente él copia ese diseño o ese estilo de gráfico. Antes de eso, tenemos que ver una parte que es una herramienta que siempre va a tener, que es el que contendrá todos los gráficos. Cuando una vez comencemos a trabajar con gráficos, se crea esta herramienta de gráficos, en donde vamos a tener las pestañas de diseño de gráfico, presentación y el formato de los gráficos. Hay que tener en cuenta esas tres pestañitas que son las que más se utilizan cuando estamos diseñando los gráficos. Entonces, como una serie de datos, digamos, vamos a añadir una serie de datos. Entonces, este paso es el más importante de todos, ya que en él definiremos qué datos queremos que aparezcan en el gráfico. ¿Ya? Si observamos la pestaña diseño, encontraremos las opciones muy útiles relacionadas con los datos. Por ejemplo, en la pestaña de diseño, como les dije aquí, en esta opción que está aquí, que ahora aquí diseño, entonces cuando le damos clic allí, automáticamente se crea este pantallazo y nos muestra toda esta barra de opciones, en la cual me dice qué debo hacer si observamos que, por ejemplo, qué es lo más útil de ahí para tener con los datos. Primero, seleccionar datos, es lo primero que tenemos que hacer. Desde él se abre el siguiente diálogo, con esta opción de primer seleccionar datos de este icono en este menú. Ok, y automáticamente nos sale un pantallazo como este, en el cual nos va a decir el rango de datos del gráfico. Se va a expresar en esta parte que está aquí. Usted le presiona clic ahí y él automáticamente se va a la cuadrícula y comienza a traer las celdas, ¿ok? Las celdas que usted vaya a seleccionar. Puede tener entradas de leyendas si usted quiera, o puede tener etiquetas del eje horizontal o categoría. Las series y categorías las vamos a explicar ahora. Listo. Entonces, vamos a ver entonces el rango de celdas. ¿Qué quiere decir este cuadrito? ¿Verdad? Bueno, entonces, ese cuadrito en el campo de rango de datos, así en el campo que está aquí, este campo, debemos indicar el rango de celdas que se tomarán en cuenta para crear el gráfico. En el caso de la imagen, hemos englobado de la celda A1 a la B13, o sea, serían 26 celdas, ¿sí o no? Vamos, o sea, que tendríamos que colocar aquí A1 a la B13, a la B13, y así. Ok, entonces esto es lo que podemos poner allí. Y él automáticamente va a tomar la celda esa, y serán 26 celdas que va a colocar allí. Entonces ahí es donde va a escoger los datos, se escribe el rango, o bien pulsar el botón que les había dicho, ¿recuerdan? Para seleccionarlo desde la misma cuadrícula. En este caso yo los coloqué como directamente la celda. Una vez hayamos acotado todos los datos que utilizaremos en Excel, asociará unos al pie horizontal como categoría y otros al eje vertical como series. Ojo lo que dije. En el eje horizontal es categorías y en el eje vertical es series. Ten en cuenta que hay gráficos que necesitan más de 2 series para poder crearse. Por ejemplo, los gráficos de superficie y otros en cambio, como el que ves en la imagen. ¿Ok? Bueno, una vez de eso, utilizamos el botón editar para modificar para modificar, o sea, sería este botón que está aquí, miren. Una vez tengamos la etiqueta, ¿sí? Seleccionamos la opción editar, que es para modificar el literal que se nos mostrará en la leyenda que trae para el gráfico. O sea, que usted puede modificarlo, usted presiona en el editar, le modifica lo que quiere, como quiere que salga ese eje horizontal, o sea, las categorías, y les va colocando los nombres que usted desee. También se puede cambiar la fila y columna. O sea, permuta los datos de las series y los pasa a categorías si usted quiere. Usted puede cambiarlos si desea. Cambiarlas entre filas y columnas. Pero eso se hace en la parte de diseño. Si haces clic en las celdas ocultas, por ejemplo, ¿dónde está eso? Mírenlo aquí.
celdas ocultas, mírenlo aquí. ¿Ya? Esas celdas ocultas, que es esta opción, es cuando él tiene celdas ocultas y necesitamos que abra un pequeño cuadro de diálogo desde donde podrás elegir qué hacer con las celdas que no tengan datos o estén ocultas. ¿Ya? Eso nada más es para eso. Los cambios que vayas realizando en la ventana se van viendo plasmados en un gráfico automáticamente. Cuando acabes de configurar el origen de los datos, pulsas aceptar y él automáticamente te crea el gráfico. Así como este, por ejemplo, mire, ¿sí lo ven? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuáles son las series? Esta que está aquí, las que están verticales. ¿Y cuáles son las categorías? Estas que está aquí, que son las horizontales. Si yo quiero cambiarle esta leyenda que está aquí, ¿qué debo hacer? Irme acá al cuadrito. Como dije, el eje horizontal da esas categorías que están aquí, enero, febrero, todo eso. Si yo quiero poner serán los días de semana, entonces coloco yo aquí editar y donde coloco enero coloco lunes, martes y así. Pero estas son las categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Como ya les había dicho antes. Están aquí en este gráfico, véalas aquí. En este caso nos está dando las ventas por mes, ¿verdad? Si yo quiero cambiarlo, sería por semana, ¿verdad? Entonces, en los días de la semana. O pueden ser por las semanas del mes, la primera, segunda, tercera semana y así. O los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, esto los puedo cambiar aquí, para este tipo de gráfico. Si yo quiero modificar el gráfico con otro tipo de figuras, pues automáticamente viene. Aquí lo podemos cuadrar, las categorías las pasamos para este lado, ¿verdad? Si lo ven, y los niveles de serie están acá, que son los que trabajan los valores. De esta forma tenemos otro estilo de gráfico. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿existe alguna pregunta en base a estos gráficos? A ver, ¿alguien que no haya entendido? Calvo, cuéntame. Si la miraste bien esta opción, los gráficos. Juan Calvo. Sí, profe. Luis Javier, ¿sí lo entendiste? ¿O sí miraste más o menos cómo era la cosa? Luis Javier. Mariano. Sí, profe, yo sí entendí. Ah, ya, listo. Falta Luis Javier. Bueno. Entonces, ya saben, allá en la Classroom está una tarea similar a esto. Nos pueden crear los gráficos y mostrármelo. Listo. Y listo, para ver cómo queda esa tarea. Solamente tienen que mirar esta clase y hacen la tarea de acuerdo a lo que se expuso aquí, toda la leyenda y toda esa parte. ¿Ok? Bueno. Si no tienen más preguntas y todos lo entendieron, pues este era el temita del día de hoy. Lo que no entiendo es cómo, o sea, usted dice cómo vamos a hacer la tarea. No, o sea, usted tiene que hacer una tarea en relación a gráficos, o sea, es libre de usted hacerla, ¿sí? Usted puede crear el gráfico como usted quiere. Yo solamente le doy las opciones en esta clase. Usted lo hace de acuerdo a lo que usted quiere y puede escoger los estilos y todo lo que quiera. Eso es facilito, ¿ya me entiendes? Pero primero Sí. debes tener datos creados, debes crear datos para que pueda salirte los valores que están aquí, por ejemplo. Los valores que están aquí, estos valores que están aquí son estipulados de acuerdo a unos valores que vienen acá, ya, que están allá en los datos.
Sí, porque de lo contrario no va a sacar este dibujito. ¿Ya me entiendes? Tienen que crear unas tablas con datos para que puedan crearle los valores, por ejemplo. Por ejemplo, en los datos puede estar septiembre, tuvo por ejemplo 44.000. Pues entonces aquí, este es el valor que está aquí en este momento. Pues entonces está en un rango, estos se llaman intervalos de valores. Entonces, como septiembre está entre 45.000, 45.000 está entre 40 y 60, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el gráfico te coloca la figura, es aquí. ¿Ya entendiste? Por eso es que debes tener datos Sí. allá en las tablas. Y así, ya todas esas tablas las debieron crear, todas las clases que hemos creado han sido puras tablas que hemos visto, y que cada uno ya debe coger de las tablas esas que han creado para que hagan los gráficos.